Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Oh, seguimos en 678, esta noche nuestro invitado es el senador nacional Marcelo Fuentes y veníamos, es imposible parar de pensar y de empezar a deducir las cosas que hay detrás de la operación Armando esta. Pero bueno, cada vez hay más dudas, cada vez más preguntas, más interrogantes. Vamos al segundo informe de la noche en 678. La operación Golpe Blando. Cada vez más dudas y preguntas que en soledad nos hacemos. En la marcha que organizan algunos fiscales, que para Clarín y afines son los fiscales, se reivindicará que más que por la justicia y la verdad, el fiscal Nisman pensaba en salir en tapas de revistas y en el poder político. Este mensaje es, a ver, lo que se interpreta es que fue durante el día sábado. En la mañana del día sábado, cuando él, ya con la revista en su poder, se comunica con su exmujer para contarle lo que estaba pasando y además para decirle, ves que es muy importante. Bueno, Arroyo Salgado le recrimina en estos mensajes a propósito de el descuido que había tenido para con la familia de acuerdo a la interpretación. Mensaje de Sandra Arroyo Salgado, que lo que le dice es, está claro que mis prioridades están en otro lugar. Para vos, lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y TV. Te felicito por haber conseguido lo que querías. Claro, de esta manera irónica, le decía a Arroyo Salgado. E inmediatamente Nisman le contestaba, también a través de WhatsApp, ya te lo explicaré personalmente, no podía no hacerlo, te mandé copia de los pasajes, volvía en 4 días y seguía todo igual. Vos no lo aceptaste, no quiero hablar más por acá. La respuesta de Arroyo Salgado es, ni yo ni las chicas necesitamos ninguna explicación. Ya está todo aclarado, suerte. Los fiscales han convocado una marcha de silencio para el 18 de febrero, mismo día que se cumple un mes de la muerte de Nisman. Los fiscales van a marchar. Fiscales convocan a una marcha por Nisman. Lo que es esta marcha que los fiscales convocan para el 18 de febrero. Este 18 de febrero, los fiscales federales convocan una movilización cuando se cumpla un mes de la muerte de Nisman. Florencia, la convocatoria a la marcha del silencio del 18 de febrero a las 18 horas. En este momento se va a hacer el anuncio. La verdad, cuando yo veo a fiscales que se pasean y hablan, que hablan todo el día y que eligen un solo medio para hablar, y al menos es sospechoso, no sé qué es lo que quieren hacer. Estamos en comunicación con la fiscal nacional en lo criminal de instrucción, Cristina Camaño. ¿Cuál es su impresión sobre esta marcha del silencio? No termino de entender qué implica esta marcha. Yo creo que si los fiscales que están organizando quieren mejorar la justicia y sentirse más seguros, deberían quedarse trabajando. Me parece que es exactamente al revés. Están marchando por ellos mismos. Lo que hay que hacer es trabajar más que nunca. Y nadie nos está ni presionando, ni diciendo lo que tenemos que hacer como para tener que hacer una marcha. Me parece un poco una puesta en escena, ¿no? Para victimizarse, no sabemos muy bien de qué. Extraño momento se vivió hoy en TN, cuando en una entrevista cómplice a un fiscal, se generaron algunos cortocircuitos. Creo que tanto fiscales como jueces tenemos la responsabilidad de mantener la prudencia, de mantener la reserva y sí, por supuesto, exigir y demandar poder trabajar en tranquilidad. Pero ¿por qué es necesario? Un concepto. Perdone, pero ¿por qué es necesario demandar trabajar en tranquilidad? ¿Están trabajando intranquilos? ¿Por qué no? ¿Por qué usted cree que no? Pero ¿y por qué usted? Yo creo que no, porque... Permítame contestarle con una pregunta. ¿Por qué usted cree que no? Porque creo que están atacados desde distintos sectores y que están corridos de distintas causas y que han tratado de ser anulados. Yo no lo creo así. Bueno, por eso le estoy preguntando a usted que está dentro, por eso. Yo no lo creo, yo no, disculpe que escucho más o menos. Yo no lo creo así ni lo veo así. Si lo viera así, como un ataque hacia la justicia de alguien, lo hubiese denunciado como lo denuncié en el pasado, pero de ninguna manera. Además, les reitero, los fiscales buscamos la verdad, perjudica a quien perjudica y beneficia a quien beneficia. Bien, Stornelli, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y disculpen mi énfasis. Hasta luego. ¿Me fui al carajo? Hasta luego.
¿Fiel carajo? No, es lo que más nos necesitábamos, ¿no? Su énfasis. Sí. No es, si nos permite Pino utilizar el término, un escándalo que los medios dominantes sigan sin mencionar a Lagomarsino y reparar en sus contradicciones. Él iba a guardar la pistola en ese momento en la caja de seguridad y que después la iba a guardar en la guantera del auto al día siguiente que salía con las chicas. ¿Pero las chicas no estaban en Europa? No puede saber. Doctor, le decía, las chicas no estaban en Europa, ¿cómo llega él? No, pero bueno, ¿cómo llega él a trabajar con Nisman? ¿Cómo? Las chicas no estaban en Europa. Notemos la forma en que reacciona el abogado de Lagomarsino y la cara de este ante la pregunta que recién veíamos. La iba a guardar en la guantera del auto al día siguiente que salía con las chicas. ¿Pero las chicas no estaban en Europa? No puede saber. Doctor, le decía, las chicas no estaban en Europa. ¿Cómo llega él? No, pero bueno, ¿cómo llega él a trabajar con Nisman? ¿Cómo? Las chicas no estaban en Europa. Acabo de contestar, eso ya lo contesté. ¿Quién lo sugiere? Ya lo contesté. Porque acá hay que empezar a atar también cabos sueltos y cosas que se han ido diciendo en estos días. Incluso no hay que olvidarse de Lagomarsino, ¿no? Porque si Lagomarsino no tiene nada para esconder, siempre habla a través de terceros. También lo hizo ante Página 12. Y su abogado no lo deja responder sobre Estiuso. La pregunta que le hace un colega al abogado, a Rusconi, es si es cierto que Nisman le dijo a Lagomarsino que Estiuso se había comunicado el viernes con Nisman, y no contestó Rusconi. Sale una nota de Página 12 donde Estiuso lo habría llamado al fiscal un día antes, o sea, el viernes, para avisarle que tenía información que estaban amenazadas sus hijas. ¿Es cierto o no? A ver, ¿qué nos va a contar la pregunta, Mercedes? La verdad es que yo no, en este estado pedirle a Diego que me relate si el fiscal recibió un llamado o no de Estiuso, la verdad que... Lagomarsino dijo que conocía... No sé cuál es la fuente de Página 12 de esa nota. Porque para Clarín, Lagomarsino pasó de espía de la CIDE a ser técnico informático en poquitos días. Es una persona que trabaja en la CIDE, les doy el nombre, se llama Diego Lagomarsino. Este muchacho técnico en informática, ¿Por qué la fiscal y Clarín no se preguntan sobre la incomprensible ausencia de huellas de Lagomarsino en un arma que manipuló tan minuciosamente como él mismo explica? Dice, ¿tenés un arma? Accedí. Salí del edificio, desde mi casa, junto las partes del arma, la guardo en la mochila y vuelvo a Madero. Me hace pasar al living, le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Le expliqué las medidas básicas de seguridad. Él envuelve el arma en el paño verde, lo deja en el apoyabrazos del asiento. Yendo finalmente a aspectos más pintorescos del tema, ¿por qué Hermes Wiener anda tan despistado últimamente? Le pregunto por la marcha que se está gestando para el 18. ¿Ustedes van a participar, van a acompañar a los fiscales en esta marcha cuando se cumpla un mes de la muerte de Nisman? No tenemos ninguna duda que tenemos que estar allí. Lo que está haciendo Gil Carbó realmente no ayuda a la democracia, porque está realmente empiojando la situación. ¿Por qué cree que la está empiojando, digamos? ¿En qué punto cree que Gil Carbó está complicando la investigación de Nisman? Y nombrando fiscales sin acuerdos, bueno, hay una... No, pero en este caso concreto, con el tema Nisman. Bueno, pero es un todo, no podemos ver qué color de zapato tenía tal o cual persona, mire. Digo, ¿cuál es la denuncia que usted tiene en contra de Gil Carbó respecto de la investigación del caso Nisman? Quédese tranquila, que yo le voy a proponer en qué. Sí. Bueno, muchas gracias, Quédese tranquila, que yo le voy a proponer en qué. Sí. Bueno, muchas gracias, Para nosotros es importante no abandonar la causa Nisman. ¿Pudo leer usted la denuncia de Nisman que publicó luego la Corte Suprema a través de su web? No he leído, no. Tengo algunos resúmenes, pero no, ese es realmente... un trabajo amplio, profundo y creo que realmente respetable. ¿Pudo leer usted la denuncia de Nisman que publicó luego la Corte Suprema a través de su web?
No, lo he leído, no. Un trabajo amplio, profundo y creo que realmente respetable. ¿Por qué Martina Navratilova era tan hábil en la red, pero se muestra tan torpe en las redes sociales? En diarioregistrado.com. Navratilova discutió por Twitter con una falsa Cristina y quedó en ridículo. La ex tenista causó revuelo y risas en Twitter cuando se puso a discutir sobre la situación del país con una cuenta fake, falsa, que simulaba ser de la presidenta. Cuenta falsa de tweet haciéndose pasar por Cristina. @CFKgelatina. ¿Qué hicieron Mia Farrow y Martina Navratilova durante la última dictadura militar? Actuar en películas tontas, jugar al tenis. Mi esposo y yo éramos guerrilleros. Tweet de Martina Navratilova contestándole a la cuenta falsa. Bueno, al menos no dijiste que mi tenis fue tonto. Eso está claro, ¿no? ¿Qué es lo que me cuestiona? ¿Y qué hizo usted durante la ocupación soviética de Checoslovaquia, Vamos, ¿tuiteó sobre eso? Navratilova quiso minimizar el cruce y dijo que no estaba chequeando siempre con quién tuiteaba, aunque finalmente borró sus tweets. Y por último, ¿por qué Mia Farrow borró su infortunado tweet? Tweet de Mia Farrow. Parece que la presidenta argentina no solo encubrió el atentado de 1994 en un centro judío, sino que asesinó al fiscal. So then, what do you believe in? Sex and death. Two things that come once in my lifetime. But at least after death, you're not nauseous. It's all over. She's out. Chris Evert is in the final for the 6th time. Notable. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones pequeñas. Mia Farrow, todos sabemos que con el encubrimiento de John Cassavetes fue poseída por el demonio junto a Roman Polanski, Rosemary's Baby. Después, respecto del diálogo entre Stornelli, el énfasis no es el carajo, me han dicho a mí, me han explicado en la escuela y está bien, el fiscal se expresa muy claramente. Pero para la gente que lo interroga, la obsecuencia mezclada con la media lengua y las dificultades de comprensión son una receta letal. Sobre Ernest Miller, quiero decir que hoy es el aniversario de Bob Marley también. Marcelo Fuentes. Sí, evidentemente lo agarraron falto de oxígeno, ¿no? Yo primera cuestión central en cualquier investigación penal en el mundo, es más, no hace falta ni conocer derecho, basta ver películas o series, ¿no es cierto? El principal foco se pone en el que vio último a la víctima y encima le llevó el arma. Con eso suficiente para señalar de que evidentemente está haciendo falta una actitud seria por parte de la justicia. El órgano ejecutivo, la señora presidenta ha manifestado con énfasis y ha ordenado a todos los organismos del Estado colaborar a todo requerimiento en la investigación. Se levantan los secretos que deban levantarse, se brinda la información. Corresponde que el Poder Judicial, responsable de la investigación, ponga la misma seriedad y dedicación en esto, para, ¿no es cierto?, poder averiguar la verdad del hecho. Margarita Molano. Sí, yo pensaba estos días, hay un libro de Norman Mailer que se llama El fantasma de Harlot. La historia de la CIA, claro. Muy bueno. Sí, buenísimo. Me vino, no sé por qué me vino a cuenta. Y hay como es la historia de un espía, pero en realidad a través de la historia de un solo personaje uno puede hacer como la historia de todo un momento político. Me parece que eso es lo que en este momento tenemos que hacer y de a poquito como ir armando quiénes son los personajes de esta trama. Entonces, algunas cositas para decir. En primer lugar, aparecía Cristina Camaño ahí. Ella fue la que tuvo a su cargo el caso de Mariano Ferreira. Lo inédito que hizo esa fiscal y que fue absolutamente liberador para los argentinos es que ella dio con quién había disparado, pero además con quién había tenido la idea de que alguien disparara. Sin exposición mediática. Exactamente. Entonces me parece que ese es un modo de pensar cómo se imparte justicia. Y es que todos sepamos quién disparó y bajo la presión ideológica de quién. Bueno, en este caso me parece que sería muy bueno esa misma lógica. Saber qué pasó específicamente con digamos, quién disparó ese arma, si efectivamente fue y quién lo indujo en el caso de que haya sido así, para llegar hasta el final de todo. Y después algunas cositas más que a mí me hacen un poco de ruido. Nisman en el 2013, en esta entrevista con Silvestre en América 24, él dijo claramente que él no tenía ningún inconveniente
inconveniente para seguir trabajando en la investigación de Irán mientras se discutía el memorándum. Hay un cambio de posición de él muy notable, o sea que alguien le hizo cambiar y ese motivo por el cual cambia no aparece en la denuncia. Es una pregunta que me parece que hay que hacerse. Es la primera pregunta con la cual empezamos el programa. ¿En qué momento la investigación del atentado que agravia, ofende de esa humanidad, ese brutal delito, pasa a ser una investigación judicial a convertirse en un escenario de puja de servicios externos? Bueno, ahí hay una cuestión más y un dato más, que por eso yo insisto en el año 2013, en ese momento se estaba discutiendo, si yo no me equivoco, la potencial reforma judicial que no fue. Estábamos como en esa discusión. En ese momento sale una nota en Perfil, que la leí hoy y dije, uy, en esto de hacer el cuento, digamos, que del fantasma de Harlot, quién es quién, en cada situación de la CIA, en el caso de la novela Norman Mailer, aparece que Ruiz es el apellido del abogado de los Chicones. ¿Y a mí qué me importa? Me dirá alguien. Bueno, es un abogado que no es penalista. Entonces, como no tenía estrategia penal, ¿a quién convocan? Este señor Ruiz, que trabajó codo a codo con Anzorregui en la CIDE y que era muy amigo del hermano del hijo, del juez Lijo, y que los invitaba una vez por año a hacer un curso en Londres. Bueno, ¿a quién convoca para la estrategia penal de Chicone? A Rusconi, el abogado de Lago Marcino. Tendamos acá un papelógrafo, hagamos el cuadro sinóptico y todos los personajes, por favor, son los mismos. Entendamos en qué estamos jugando en este momento. Entonces, no estamos hablando de Nisman, estamos hablando de una operación gigantesca que por primera vez está empezando a salir algo que nosotros no veíamos porque ocurre desde hace 40 años por el subsuelo de la Argentina. Bueno, hoy lo podemos ver porque hubo una decisión de decir que se abra todo y que se vea. Me parece que parte, si es que Estiuso habla, también ahí habrá una oportunidad de ver de qué cuerno estamos hablando y venía circulando por los ríos subterráneos. Por eso es el llamado a la responsabilidad de los distintos poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, cuando toma conocimiento de la señora Presidenta de las operaciones desarrolladas en el curso de la Secretaría de Inteligencia en contra del memorándum, pues estamos diciendo en qué momento esa investigación pasa de ser una investigación autónoma judicial a transformarse del escenario del desarrollo de inteligencia y contrainteligencia externa argentina. Cuando se toma pleno conocimiento, ¿no es cierto?, de la actuación de sectores internos de la inteligencia argentina, se toma la medida drástica de intervenir la Secretaría de Inteligencia y elevar en consecuencia un proyecto de ley de reforma integral del sistema de inteligencia nacional. Es decir, que esto es el lamentable episodio de hace pocos días, la oportunidad de discutir el tema y que la oposición se negara. ¿Debemos o no tener una inteligencia autónoma, una inteligencia independiente, impermeable, que no sea fisurada, que no sea manipulada, manejada en función de intereses geopolíticos distintos a los argentinos? Y segundo y fundamental, estamos viendo entonces cómo los dos canales siempre de distorsión de la actividad de inteligencia nacen de la vinculación no adecuada de la inteligencia con el Poder Judicial y la vinculación no adecuada de la inteligencia, ¿no es cierto?, con el Poder Militar, que esto marcó en su momento. Creo que son de las normas legales que surgen no solo del acuerdo político, sino de la experiencia terrible del proceso de dictadura, el convencimiento de los argentinos que debe estar separados claramente el campo de la defensa nacional del campo de la seguridad interior. Entonces, sobre la base de ese criterio de separación, no puede haber inteligencia interna, ¿no es cierto?, sobre que vulnere derechos, que vulnere los atributos de la personalidad, los datos, no puede haber inteligencia desarrollada de esa manera. Se envía el proyecto de ley para poder discutirlo. Por eso no soslayar la cuestión que el desencadenante de esa remisión de proyecto es precisamente el estado en el cual se encuentra la Secretaría de Inteligencia, penetrada y perforada por otro tipo de intereses. Es curioso, Marcelo Fuentes, también que ante esa decisión, la primera vez que se tomó una decisión así desde el retorno de la democracia, las críticas llovieron sobre la presidenta por haber tomado esa decisión. ¿Cintia?
Sí, sobre la presidenta y esta revelación de todo el entramado que estamos viendo entre la connivencia del sector más rancio corporativo de la justicia federal y los servicios de inteligencia. Y pensaba en los planteos sobre Gil Carbó, ¿no? Y estos embates que recibe la Procuradora General de la Nación y cómo Gil Carbó se opuso, tal vez antes mismo que la presidenta, a Estiuso, digamos, tal vez por saber o por conocer cuáles eran las connotaciones. Recordemos que cuando se eleva el pliego de Gil Carbó para la procuración, después de, que no me acuerdo el nombre... Reposo, sí. Exacto, después de Reposo, hay una percepción de que el candidato de Estiuso no era Gil Carbó, que no quería Gil Carbó. ¿Por qué? Porque una de las maneras de transformarse esa penetración de los servicios de inteligencia en una dependencia del Poder Federal de esos servicios, que es lo que parecía tener Nisman con Estiuso. Claramente. Estiuso, que dirigía la investigación por la CIDE, le tenía que aportar elementos de prueba al fiscal, terminó, digamos, dándole órdenes y manejando y no sé hasta dónde su vida. Sí. La metodología es a través de estas especies de contrataciones donde se ofrecen, ¿no? No es directa, es subliminal, pero está clara. Y así se penetra la justicia federal. Y esto le pasó a la Procuración General. Y eso es lo que preocupa, y eso es lo que pone en evidencia. Y vuelvo un segundito sobre la marcha de los fiscales, porque hoy hablábamos con el fiscal Marijuán. Entonces él explicaba esta idea de la conmemoración de la muerte. Entonces, en base a la denuncia importante que había hecho Nisman y su investigación. La muerte cumpliendo su trabajo, dijeron. La muerte cumpliendo su trabajo. Yo le pregunté, ¿usted leyó, está en conocimiento de la denuncia de Nisman? No. No tengo conocimiento de la denuncia de Nisman. Y ni tampoco tengo conocimiento de la investigación sobre su muerte. Ergo. Sí, es sencillo. Vamos a ir, mientras algunos legisladores republicanos se preocupan por lo que pasa en Argentina, México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, vive otra jornada siniestra. Vamos al informe. Ahora, 61 muertos en el ejemplar México. Si esto, como sucede con los 43 estudiantes que siguen desaparecidos, hubiese ocurrido en Venezuela, Ecuador o Bolivia, sería imaginable una amplísima cobertura de los medios dominantes argentinos, en contraste con este ninguneo. 61 cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados en un crematorio abandonado en el puerto turístico de Acapulco, en México. Estaban en el centro de cremaciones El Pacífico, abandonado desde hace un año y que se encuentra en la carretera Callacao-Puerto Marqués de Acapulco, en el estado de Guerrero. En esa misma entidad, el pasado 26 de septiembre, desaparecieron 43 estudiantes normalistas, los de Ayotzinapa. Muy triste y grave noticia, no solamente por la pérdida humana, sino por el descontrol total de gobernabilidad que existe en el país, que es algo que no se puede negar. Recordemos que en septiembre del año pasado, desaparecieron 43 estudiantes, maestros rurales, y las líneas de investigación oficial acaban de dar el carpetazo diciendo que la verdad histórica ya estaba dicha sin que tengamos algún responsable. En el mundo es ahorita el tercer estado más peligroso del mundo. Es algo muy grave lo que está pasando aquí. La tasa de homicidios del estado de Guerrero es, según los últimos datos del 2014, es 32,42 muertes cada 100.000 habitantes. En Argentina es un promedio de 5 muertes cada 100.000 habitantes. Mientras algunos congresistas republicanos quieren venir a Argentina a monitorear el llamado caso Nisman, la gravísima situación en México parece no importarles. Y en sintonía, Mia Farrow y Martina Navratilova aún no han tuiteado sobre el nuevo baño de sangre en un país al que, por cercanía, deberían sentir hermano. El grupo Clarín, que minimiza las atrocidades que ocurren en México, no de casualidad, elogió al presidente Peña Nieto por sus políticas neoliberales y que favorecen a la concentración de medios privados. En el diario Clarín de diciembre de 2014, declaraciones de Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, en el tercer foro de comunicación en Veracruz, México.
El directivo del Grupo Clarín rescató el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dio ayer en una cena del Foro de Veracruz, cuando recordó el valor de Televisa tanto dentro como fuera de su país. Para quienes de nuestros gobernantes solo escuchamos denuncias, calumnias e injurias de todo tipo, fue una bocanada de aire fresco que ojalá se repita y sea un ventarrón en toda la región. Y como demoledor contraste, veamos fragmentos de este documental sobre los 43 estudiantes aún desaparecidos. Campo de batalla es esto, para nosotros esto, ¿no? Salir al campo, hacer trabajos fotográficos. Bueno, una vez sufrí un levantón, fui golpeado brutalmente a casi de dejarme muerto, ¿no? Ahí me dejaron ahí tendido en el monte, el cerro, ¿no? Pero bueno, sobreviví y estoy acá ejerciendo igual periodismo. Sicarios del narcotráfico. Me han perseguido en 4 ocasiones, me anduvieron buscando mi casa para ir a matarme en mi casa. El hecho de publicar reportajes donde denunciaba, señalaba a los traficantes de droga, a los homicidas, a los secuestradores, empezaron a buscarme estos tipos, era natural. Bueno, oficial, disculpe, ¿cuál es el motivo de la presencia? Guerrero sí es un estado súper complicado, donde te puede amenazar el narcotráfico, te puede amenazar el alcalde, te pueden amenazar los militares y donde no hay garantías de nada. En Guerrero se ha complicado cada día más ejercer el periodismo. Estamos en una zona donde no hay ley, no existe un verdadero Estado de Derecho. Hay sectores completos de la prensa que simplemente decidieron no hablar de violencia ni de narcotráfico. Más de 100 periodistas han sido asesinados en México desde 2010. 12 de ellos en Guerrero. Palizas, secuestros, chantajes. Ese es el precio por informar en este estado. El directivo del Grupo Clarín rescató el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dio ayer en una cena del Foro de Veracruz. Para quienes de nuestros gobernantes solo escuchamos denuncias, calumnias e injurias de todo tipo, fue una bocanada de aire fresco que ojalá se repita y sea un ventarrón en toda la región. La desaparición de 43 jóvenes en la ciudad de Iguala ha demostrado la dificultad de este trabajo. Estudiantes y padres de familia en Ayotzinapa se quejan de la cobertura que los grandes consorcios de la comunicación mexicana han realizado desde el momento del ataque. La cosa es que los medios nos respondían que no podían ir, que tenían prohibido. Sus jefes o quienes sean de redacción no les daban permiso en ese momento. Después, finalmente, algunos nos contestaron y nos dijeron que querían en ese momento. Estaba dando el baje de información a los medios de comunicación cuando se empezó a escuchar el estruendo enorme. Incluso un reportero de la televisora de Televisa se echa a correr y me lo topo en la esquina y le digo, ¿por qué? Digo, no corre, digo, graba eso. Y me dice, no, cabrón, aquí me van a matar. Sabemos que el aparato, ¿no?, del gobierno para legitimarse ha sido la televisión. El caso de Ayotzinapa también ha puesto en entredicho la labor de algunas cadenas internacionales, pero la respuesta de muchos activistas ha sido esta vez contundente. Información oficial que se ha venido generando por parte de las autoridades competentes y yo como periodista tengo que transmitir eso. Pues periodista o está haciendo un reportaje en favor del Estado, porque tal pareciera que estuviera haciendo eso. De ninguna manera, por eso le estoy dando el espacio a usted. Por supuesto que sí. No me lo está dando, está acorralándome para que usted esté defendiendo el Estado. No, da totalmente la impresión de que usted es como el abogado del gobierno. Y una cosa es que usted quiera sacar información y otra cosa es que lo esté defendiendo. La corrupción está en todos los niveles y la prensa no ha estado exenta de esta corrupción. El directivo del Grupo Clarín rescató el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dio ayer en una cena del Foro de Veracruz. Para quienes de nuestros gobernantes solo escuchamos denuncias, calumnias e injurias de todo tipo, fue una bocanada de aire fresco que ojalá se repita y sea un ventarrón en toda la región.
Pero quiero recordar que el senador Marcelo Fuentes también tiene una relación cercana con la comisión como vocal, con la Comisión de Libertad de Expresión, Medios de Comunicación. Ha estado también en la Comisión de las Relaciones Exteriores y Culto. Se juntan las dos cosas y los tiene de cerca Marcelo. Sí, primero lo que uno no puede soslayar es que la historia mexicana conmueve, ¿no? Es decir, debe haber historias en América mestiza, de la dramaticidad de la mexicana, el genocidio de la conquista, los corteses, ¿no? La primera revolución de transformación, la revolución anterior a la revolución rusa, la revolución 1910, mexicana, claro. Emiliano Zapata, Pancho Villa, las invasiones norteamericanas, el robo de la mitad del territorio mexicano y posteriormente el drama, lo peor, ¿no? Tanta sangre, 1.500.000 muertos en la Revolución Mexicana y tanta sangre posteriormente. Hay un libro, La Revolución Congelada se llama. Esto llegó en algún momento oportunamente a decir un presidente mexicano: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es decir, y no es casualidad también que todo esto se desarrolle dentro de la principal cuenca energética de América, ¿no? El Golfo de México, donde está en juego precisamente el elemento de presión desde el punto de vista internacional de los estados fallidos, aquellos estados que no aseguran su seguridad, y este fenómeno de violencia vinculado al narcotráfico y vinculado fundamentalmente al negocio de tráfico de drogas hacia la frontera americana, genera el correlato de esa corrupción de esa clase política que evidentemente no solo no está a la altura de la dignidad de ese pueblo sufrido y heroico, sino que conmueve. Lo que es absurdo es cuando vemos estos episodios. Hoy mismo el diario dice: combate en una favela, 12 muertos. Sí. Combates con armamento pesado permanentemente, policía militar brasilera peleando, el tema de la seguridad. Y cuando a veces se pretende comparar, exacerbando sensaciones de inseguridad más allá de las que existen, se omite la existencia de estos temas y sobre todo el seguimiento. Hoy hablábamos de los congresos, otra vez el mismo grupo, otra vez la misma lógica, otra vez el mismo tema, funcionales a las empresas, casualmente en el país que tiene también una concentración de medios, debe ser la más grande, creo que es superior a Brasil. El grupo, en un país de contrastes de riqueza abismal, figuran entre las 100 fortunas más grandes del mundo, ¿no es cierto?, como varios mexicanos, realmente para reflexionar al respecto, ¿no? Recordemos, senador, además que se logró poner de rodillas a un partido que había sido muy autónomo, como el Partido Revolucionario Institucional de Lázaro Cárdenas y ahora Peña Nieto. Orlando Barone, que lo tengo ahí congelado. Como México. Mira, estaba pensando justamente, primero, respecto de lo que significa que los medios no tomen en cuenta esto, que por lo menos no en la dimensión que tiene esta tragedia del subsuelo de la muerte en México, que es larga, que tiene una larga data y que hay libros que la han registrado. Ya quienes han estudiado el tema saben obviamente más que yo, pero además está registrado esto. Yo creo que tiene que ver con la mirada, que nosotros siempre miramos generalmente más arriba de México, y los medios pertenecen a esa mirada. Y uno se entera de que en la valla de Melilla, por ejemplo, que tiene que ver con España y el África subsahariana, y nos enteramos de eso, nos enteramos de las pateras que navegan desde África y llegan a España o a Italia o a la isla de Malta, pero rara vez nos enteramos de lo que pasa con esa inmigración oscura que quiere traspasar ese muro que han construido en la frontera, cargados en 3.000 kilómetros. ¿Cómo? 3.000 kilómetros. Claro, y entonces esto es una parte que yo no tengo más que opinar, que obviamente que forma parte de la política, la ignorancia de este hecho, porque además es un gobierno liberal. De los informes me quedo con la imagen, porque pensaba en vos como senador y como político, aunque todos somos políticos, pero en tu caso, cuando vos ves a un candidato o un precandidato a presidente que tiene una referencia notable o notoria en la política argentina, dubitar, vacilar, negar un pequeño cuestionario que no tenía mayor importancia que la de la información,
hay una frase popular que uno dice, ¿es o se hace? Esto cualquiera lo sabe, ¿es o se hace? Yo te pregunto, ¿es o se hace? Pero es interesante cuando toma lo del candidato, porque en este tema, recuerden ustedes que Peña Nieto es una construcción mediática. Sí, señor. Era el candidato del monopolio, del monopolio televisivo. Esposo de una actriz, además. Y en esas condiciones que bien describe Barone, yo tuve oportunidad muy poco tiempo antes que falleciera el doctor Alfonsín, coincidimos en un encuentro en Morelia, que es la capital de Michoacán, vecina a Guerrero, lugar también donde los carteles y pavoroso tema de la violencia. Y en ese momento el principal ingreso de la economía del estado de Michoacán eran las remesas que los trabajadores migrantes, o sea, producía más ingresos al Estado las remesas que los mexicanos que vivían en Estados Unidos remitían a México. Y esto, lo que Barone decía, viene bien con el tema hoy de lo que es la tercera, para mí, es la tercera etapa de la tutela de la democracia. Primera etapa, golpes militares correctivos. Segunda etapa, ¿no es cierto?, custodia de corporación conservadora judicial en torno a la legislación. Y la tercera, la destrucción de las organizaciones y partidos políticos. Claro. Eso está claro. Todo esto es crear candidatos mediáticos. Yo el otro día contaba, iba con mi hija por la autopista camino a La Plata y veía la foto de un candidato Massa y mi hija me dice, papá, esa es una propaganda de una marca ropa deportiva. Le faltaba cabellar una pelota o tener la raqueta en la mano. Es decir, poder llegar esos intereses continuos y permanentes en la Argentina, en salvaguarda de sus propios intereses. Esos grupos pretenden, ¿no es cierto?, que no haya partidos sólidos, que no haya, aún con todos los defectos que los partidos políticos tienen, que no haya organizaciones populares sólidas. Vemos el ataque continuo a cuanto dirigente popular con base de desarrollo y trabajo tiene. Y optan y promocionan y llevan adelante inventos mediáticos, ¿no?, que vayan a bailar, que vayan a cantar, que hagan telenovelas. Esto es también el drama de México. Ese candidato, Peña Nieto, fue construido exactamente así por ese grupo económico, mediático, que tiene similitudes, como dicen esas películas, las coincidencias con el grupo, nuestro hermoso grupo Clarín y su señor Mañeto, ¿no? Facturas de la misma masa. Nora Beiras, por favor, que la tengo también esperando. Nosotros acá muchas veces hablamos y los informes hacen hincapié en la distinta vara, ¿no? Y bueno, lo que pasa, la tragedia de la violencia en México, las masacres permanentes que son invisibilizadas durante décadas, que recién a partir de la masacre de Ayotzinapa llegaron los padres con toda la humildad del mundo a Ginebra, a la ONU, a poder manifestar eso públicamente, y ahora aparece esto sin respuesta institucional, porque lo que se ve es que esto se naturaliza. Ahora esto no forma parte de la agenda mediática, no forma parte porque además son pobres. Es terrible, pero es así. Entonces son pobres que son masacrados. Y entonces esto no le interesa al poder, a esa agenda de los medios dominantes que determinan ellos quiénes son los importantes, qué países, o depende de qué conflicto en determinados países esto puede ser motivo para que estrellas de Hollywood opinen de acuerdo a qué intereses se juegan. Entonces, digamos, llega a la primera plana de New York Times un borrador supuestamente de un fiscal muerto que aparece en un tacho de basura que no se presentó en una causa judicial. Ahora, las atrocidades que se cometen en ese país que abastece de droga al mayor consumidor de droga del mundo, no horrorizan al mundo de la forma en la que, esto no quiere decir minimizar la tragedia de la muerte de Nisman, no, por supuesto, sino la distinta vara y los distintos intereses que se juegan y cómo nosotros somos usados como digamos, espectadores, oyentes o lectores en función de esa agenda que nos imponen los grandes medios y el poder establecido, que lo que no quiere es cambiar ese statu quo. Si uno se pusiera a, digamos, las atrocidades que se cometen a diario en África
formaran parte de la agenda mediática, bueno. la verdad que el mundo sería otro. Por lo menos estaríamos hablando de otras cosas. Sí, y creo que esto es, bueno, ¿qué es la disputa del poder? No se olviden de Chiapas, no pasó hace tanto tiempo Chiapas, ¿no? Dante, ¿querías decir algo breve? Sí, hay breve. Primero, creo que en México nos hace falta, ¿no? Hace falta Latinoamérica, México. Sí, señor. Muy bien. Creo que tampoco se puede entender lo de México independientemente, como decía Marcelo, del vecino. Y ya que hablamos de fronteras, me acuerdo de esa canción de Silvio Rodríguez que se llama así, y si no me equivoco, cito de memoria, la anoté acá, sí, creo que era así, soy candidato al inventario de la omisión por no ser globable. Fronteras. Totalmente. No, quería hacer una pregunta. Parece que voy a descender en el comentario, pero voy a tratar de levantarlo de ese descenso. Mia Farrow y Navratilova, dos referentes internacionales, famosos cada uno en su género, en su ejercicio. ¿Por qué actúan de esa manera, dando por sentado una verdad que no tienen, basado en informaciones que leen y ayudan? De la misma manera que acá en la Argentina, Campanella, algún deportista, tuitean barbaridades aún del propio país donde están. Perdóname, pero no, ninguna de esas personas, ni allá ni acá, estén solitas. Disculpame. No, claro, y lo que tenemos que tener en cuenta, y es casi una advertencia para uno mismo. Qué cuidado que hay que tener cuando se tiene Twitter, cuando se está en las redes sociales, esa frivolidad en la que se comenta, porque eso mismo le pasó a estas dos referentes mundiales, y debe haber decenas que no sabemos, que están opinando sobre algo que no sabemos ni nosotros. Y solo quería decir esto, con respecto a la trama, al laberinto, que todos sabemos que el laberinto, o por el hilo de Ariadna, se sale por el hilo de Ariadna, según la presidenta, o por arriba, la famosa mitología, o se sale por arriba, como decía Leopoldo Marechal. Pero lo único cierto es que ese laberinto, que no nos haga perder tiempo a lo Pacenza, a ver cómo hacemos para... Ese laberinto que lo decida el proceso judicial controlado, vigilado por las fuerzas democráticas. Creo que nosotros tenemos que ocuparnos, y estamos acá como políticos, de cómo resistir esta andanada desde el punto de vista político. Este contagio que se produce sobre la población, sobre este laberinto de espionaje, sobre esta muerte inquietante, si querés. Y yo creo que está lo político por sobre todo. Y nos olvidamos de ese hecho político, porque los dirigentes, como vos explicaste, están en otra cosa también. Ahora, ¿cómo salir? ¿Cómo dejar de hablar del laberinto? Porque quiero decirles que el laberinto es infinito. En este mismo instante, después de lo que dijimos acá, ya hay nuevas circunstancias que se agregan al espionaje y a la pesquisa. Sí. Y cada periodista agrega ese cóctel, discúlpenme lo que voy a decir ahora con énfasis, porque estoy seguro que lo que digo, a ese cóctel en donde van poniendo una pizca de cada cosa, cada uno en una radio, cada uno en una señal de televisión, cada uno en un Facebook, tiene una opinión y agrega algo, y el receptor, el público en su casa no sabe qué es lo que está... ¿Cuál fue lo último que hubo? Apareció Legor Marcelo, ¿qué dijo? Es verdad que 12 minutos antes... Dejemos de esa chatarra, dejémosela a los jueces, a los fiscales que están con el sumario, no nosotros que no lo leemos. Insistimos todos los periodistas en querer saber algo que no se sabe. Esto es lo que no entiendo. Está bien, pero yo creo, sí, con respecto a la nota que recién vimos, en realidad, coincidiendo con las estupideces de la deportista, de la tenista, si la nota no era sobre la estupidez humana, individual, la nota era sobre la vara con la cual esos medios hegemónicos califican o tipifican hechos, cómo de golpe hay muertes significativas y muertes insignificantes, cómo de golpe hay muertos buenos y muertos malos. Es decir, hemos asistido a un crimen aberrante en París hace poco tiempo. Occidente se movilizó espantado, unánimemente, con todo. Ahora caen bombas, matan familias completas y no les importa a nadie. ¿Quién saca una nota, no es cierto, sobre los llamados daños colaterales en Irak?
¿Quién saca notas, ¿no es cierto?, sobre el uso de armas teledirigidas y a distancia en Afganistán? ¿Quién saca las notas sobre los crímenes producto de la herencia del colonialismo en África? El bloqueo sobre Cuba y tantas otras formas de esto. Entonces y por lo otro, yo lo que sí entiendo, me parece un derecho irrenunciable que la gente opine todo lo que quiera. Salvo Marcelo, por eso tomo lo de varones y hago una diferencia. La gente puede escribir lo que quiera, tiene derecho a escribir lo que quiera. Lo que no tienen derecho a escribir lo que quieran son los que tienen funciones públicas y tienen compromisos con la función. Son los investigadores, son los fiscales, son los jueces, son los políticos, los que tienen mandato popular. Esos son los que no tienen derecho a decir cualquier barbaridad. Y como no hay rigor de seguimiento, cualquiera dice cualquier cosa y en la medida que le sirva a la estrategia política del grupo mediático, tiene una difusión fabulosa. Creo que esa es la diferencia que usted hace. Porque que un ciudadano escriba lo que quiera, para eso está la democracia y la libertad de expresión. Pero que se manipule la opinión de esa manera, eso es otra cosa. Querido senador, tengo que ir a un corte ya mismo porque van a decapitar a mí, si no, como hacen los del ICI. Ya volvemos. Toda la casa con trozos de creyón, rojo a los muros, verde a los